Saludos amigos y amigas. En esta ocasión vamos a tratar vamos a analizar un concepto que está en boca de todo, como es el concepto de la democracia. El concepto de democracia lo podríamos analizar desde dos puntos de vista distintos: el aspecto tecnológico o técnico de la democracia y el aspecto ideológico. En cuanto al aspecto tecnológico o técnico de la democracia, todo el mundo sabe lo que es: las votaciones, las elecciones, los partidos políticos, los candidatos, las mayorías, cómo se establecen las mayorías, la división de los poderes en ejecutivo, legislativo o congresual y el municipal, donde están las alcaldías. Saben lo que son los regidores, la función de un alcaide, en fin, esas cosas. En sentido técnico, entonces está claro la cuestión del sentido de lo que es la democracia. Pero en su aspecto ideológico, cualquier dominicano te diría que la democracia es un sistema político fundado en la soberanía de la voluntad popular, te dirían sin ningún problema, sin saber de qué están hablando, pero te lo dicen. No, la democracia es un sistema político fundado en la soberanía del poder popular. Ajá. Entonces, pero ¿cómo se establece ese poder popular? ¿Cómo ocurre? Si realmente el pueblo gobierna, en fin, no, esa cosa ya es oscura. Entonces eso es lo que vamos a tratar de desentrañar. Para ello estoy tomando como fundamento la visión que tiene el profesor Gustavo Bueno Martín, filósofo español, que tiene una escuela filosófica que se llama el materialismo filosófico, precisamente, al cual yo le doy seguimiento y que voy a pertenecer a esa escuela. Estoy trabajando para ver cómo hacemos un capítulo dominicano del materialismo, de la filosofía del profesor Gustavo Bueno, que es el materialismo filosófico, que de alguna manera corrige los aspectos ideológicos, las inclinaciones ideológicas del materialismo histórico y el materialismo dialéctico, que bueno, ya ustedes saben que los soviéticos y otros amigos difundieron una versión totalmente ideologizada de la filosofía, que le mataba lo que tenía de filosofía y querían obligar a sacar conclusiones que no son necesariamente las que se sacan desde el materialismo filosófico del profesor Gustavo Bueno, que no tiene compromiso ideológico ni con izquierda, ni con derecha, ni todas esas cosas, sino que analiza el fenómeno en cuestión desde una óptica materialista, filosófica. Recalcar eso, porque hay muchos tipos de materialismo. Bueno, entonces el dominicano te diría entonces que la democracia es el gobierno del pueblo, que demos significa pueblo y que kratos significa poder o dominio. Entonces sería como el dominio del pueblo o el poder del pueblo. Pero si ustedes pueden observar, la definición de democracia en el sentido ideológico en sí misma no dice nada, porque tal y como ocurre con el concepto religión o con la religión, se está suponiendo que los términos implicados están claros y realmente no lo están. En el sentido tecnológico, por ejemplo, todo el mundo sabe que la religión es ir a la iglesia, o a la mezquita, hacer oraciones, arrodillarse, pedir a Dios, hacer promesas, recibir las orientaciones del sacerdote, del pastor o del gurú, en fin, o orar tú mismo, ponerte tú mismo en contacto con la divinidad, según dice la gente. Pero cuando le preguntamos al común de la gente qué es la religión en el sentido ideológico, la mayoría tiende a responder que es el conjunto de actos que establecen la relación del hombre con Dios. Y lo más instruido, la gente que tiene un mayor nivel de elaboración conceptual, diría que la religión es el reencuentro del hombre con su hacedor.
Ahí está filosofando el que dice eso, dominicano. Pero como se puede ver o como se puede observar, esta definición supone quién es Dios. Y por eso este concepto es tan oscuro y vacío que no dice nada, lo deja todo en nebulosa. O sea, la religión es el reencuentro del hombre con el hacedor, con su hacedor. Bueno, pero se está suponiendo de que hay un hacedor. Ese término no ha sido trabajado. O es la relación del hombre con Dios, las actividades que ligan al hombre con Dios, las oraciones y esas cosas, pero tampoco ese término fue realmente trabajado. Lo mismo ocurre con el concepto democracia, donde también se supone que es el pueblo y que es la soberanía, sobre todo en sociedades industriales como en la que vivimos actualmente, donde el pueblo ya no tiene la oportunidad de expresarse a través de la asamblea. Las asambleas que se hacían en las aldeas, que se hacían, por ejemplo, en el campo mío, eran como de 90 habitantes, y dentro de esos 90 habitantes habían, qué sé yo, 40 ciudadanos, 40 hombres. Se podían reunir en un enramado, como dicen, se reunían en un enramado o en el play, y ahí debatían el problema en una junta de campesina, como le dicen, una asociación campesina. Ahí el pueblo podía deliberar, pero en una sociedad industrial como la de hoy, que tiene, qué sé yo, 5 millones, 200 millones de habitantes, la democracia no puede expresarse como en ese tiempo, en una asamblea popular donde el ciudadano se expresaba directamente lo que quería, sino que ahora el ciudadano tiene que hacerse, en esta democracia, tiene que hacerse representar por medio de los regidores, los alcaldes en el nivel municipal, los diputados y los senadores en el nivel senatorial o congresual, y por un presidente o una presidente en el ejecutivo. Como ustedes pueden ver, ya el concepto de democracia no es tan claro, porque eso de que es el poder del pueblo, entonces esos representantes realmente representan el poder del pueblo, la voz del pueblo, o es un poco más complicado. Aquí vamos a ver cómo el concepto de democracia comienza a hacerse nebuloso, a hacerse difuso, porque cuando se consideran las asambleas del Congreso, las alcaldías como representación del pueblo, este concepto entonces se va volviendo tan metafísico como la supuesta intermediación que realizan los sacerdotes, los pastores o los chamanes entre Dios y los hombres. O sea, democracia, esa es la democracia, es el pueblo que está ahí en esa asamblea, en el ayuntamiento, en el Congreso y en el Ejecutivo. No, es una representación, pero es una representación metafísica del pueblo. O sea, eso es palabra, simplemente palabra. Por ejemplo, cuando un partido político se constituye como representante del pueblo y gana las elecciones, lo primero que ha ocurrido en esta cuestión es que el pueblo se ha dividido entre 2 o 3 partidos, o en el caso nuestro tenemos 26 partidos. De esos 26 partidos tenemos 3 que tienen una gran mayoría y hay 23 que son mini partidos. Si podemos decirlo claro, el pueblo no se expresa a través de los partidos, porque los programas que se someten a votación, el pueblo no lo conoce. El pueblo no conoce los programas, y no es por falta de tiempo para conocerlo, sino porque no está en capacidad. La mayoría del pueblo no está en capacidad de comprenderlo, de comprender los términos económicos, sociológicos, científicos, que están implicados, están implícitos en esos programas. La elaboración de un programa entonces queda en manos de un conjunto de técnicos del partido, un conjunto de técnicos muy reducidos del partido, que son los que finalmente terminan dándole dirección ideológica a todo eso. De este modo, el pueblo termina votando de manera ciega por los parlamentarios o por los representantes a la alcaldía y el presidente, porque confían en él, esa podría ser una, o porque es miembro de su partido. Piensan que ese partido y ese candidato va a expresar lo que ellos quieren y defender sus intereses, lo cual
resulta ser un error, porque estos partidos son todos del sistema, son el mismo sistema y no van a cambiar nada. Ellos van simplemente a mejorar su situación personal, los políticos, los representantes, pero al pueblo le van a seguir aplicando la misma receta. Los cambios que se hacen cuando se cambia de gobierno son cambios, son puro maquillaje, pura decoración, pero en el fondo no hay una transformación de fondo. Ahora mismo se está hablando de la reforma policial y usted puede estar seguro, totalmente seguro, de que ahí no va a salir nada nuevo de lo que ha ocurrido, porque para hablar de una reforma policial verdadera y auténtica habría que comenzar con destruir la policía que hay y comenzar a contratar o llamar a concurso a jóvenes que sean bachilleres, a jóvenes que sean universitarios, que estén estudiando, pagarle un sueldo que les permita vivir y mantener su familia y que les permita seguir estudiando para que sigan avanzando. Si luego de que se profesionalizan quieren seguir en la policía, bueno, pues también mejorarían, o de lo contrario, se les daría la oportunidad a otro joven universitario que quiera tener la profesión de policía para servir a la ciudadanía y para mejorar su situación. No como está ocurriendo ahora, que el policía entra a la institución con un saber mínimo, con un nivel académico mínimo, y la formación que se le da es una formación para que sea enemigo de la ciudadanía, no para que sea un protector de la ciudadanía, no para que la ciudadanía se sienta realmente protegida, se sienta tranquila cuando llega la policía, sino como la gente siente temor cuando ve la policía, porque la policía es eso. La policía dominicana y la policía casi de todo el mundo es eso, es un cuerpo hecho para la represión, es un cuerpo que no protege al ciudadano, sino que lo extorsiona y que en muchas ocasiones lo mata sin averiguar mucho, como pasó con estos dos jóvenes que venían de Bonao, ahí en Villa Altagracia, que venían de una iglesia y que pendejamente lo mató una patrulla de policía, o sea, un grupo de imbéciles sin ningún tipo de capacitación, sin ningún tipo de sensibilidad, le dispararon a un vehículo, a lo oscuro. Ni siquiera dejaron que se parara, ni siquiera tienen la excusa de decir que sacaron armas de fuego ni nada de esas cosas, no, sencillamente le dispararon. ¿Por qué? Supuestamente porque lo confundieron con otro, y eso le da a usted derecho a disparar simplemente porque un vehículo se parezca a otro. Esa extraña transformación del pueblo en asamblea por la asamblea de representantes, que a su vez está constituida por personas que tampoco entienden los programas de los partidos. O sea, porque los regidores, los síndicos, la mayoría de los diputados, la mayoría de los senadores no entienden el programa del partido, no tienen la capacidad para entenderlo. Entonces eso permite que sea un grupito del partido que termine imponiendo los programas económicos e ideológicos. Y después que el presidente llegó ahí, todo el mundo del partido le tiene miedo, o sea, todo el mundo, nadie le dice nada. El partido debería servir para orientarlo, para que le dé seguimiento al programa ideológico, al programa económico que permitieron, pero a partir de ahí no, todo el mundo le coge miedo al presidente porque lo que quieren es un nombramiento en el Estado. Entonces, como ustedes pueden ver, el pueblo no está representado en ningún lado del gobierno. O sea, ese gobierno no es del pueblo. Entonces, eso de que la democracia es el gobierno del pueblo, que es el dominio del pueblo, eso es falso. Eso es totalmente oscuro, eso es incorrecto. Son tantas las transformaciones que han ocurrido en la llamada democracia que es prácticamente de tonto pensar o decir que es el pueblo el que gobierna. O sea, ¿por dónde está el pueblo gobernando ahí en la democracia? La transformación del pueblo en asamblea y de ahí a los partidos, que a su vez tienen que llegar a acuerdo con otros partidos que tienen una cuota de poder, ya sea en el ayuntamiento, o sea en la alcaldía o ya sea en el Congreso. Para poder hacer las leyes tienen que llegar a acuerdo con los otros partidos que están representados. Y eso es un proceso tan misterioso como la intermediación que hace el sacerdote
entre Dios y los hombres. Esta definición, esta conceptualización, como dije, está basada en la visión que tiene el materialismo filosófico del profesor Gustavo Bueno. Espero que les sirva de algo esta breve teorización del concepto de democracia. Cambio y fuera.